Psicología del comprador. Las 3 preguntas que revelan por qué la gente compra. Un psiquiatra suizo descubrió un secreto que las grandes marcas del mundo pagan millones por entender. 3 preguntas simples que revelan en minutos por qué cualquier persona abre su billetera y, sobre todo, por qué no. Es una técnica tan precisa que predice lo que alguien va a comprar antes de que él mismo lo sepa. Es tan poderosa que explica por qué hay personas que compran por impulso y otras que jamás cierran. Tan efectiva que transformó el marketing moderno para siempre. Pero antes de revelarte estas 3 preguntas exactas, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Piensa en un cliente, un prospecto o alguien a quien has intentado venderle y que simplemente no cerró, que tenía el dinero, que necesitaba el producto, pero que de alguna forma siempre encontraba una razón para no comprar. Bien, ¿ya lo tienes en mente? Perfecto. Porque en los próximos minutos vas a descubrir exactamente por qué esa persona no compró. Y no solo eso, vas a entender cómo cualquier persona decide gastar su dinero sin importar cuánto tenga. Escribe en los comentarios porque quiero entender por qué la gente compra. Es 1913, Carl Jung, un psiquiatra suizo, acaba de romper con Freud. La comunidad científica lo considera un traidor porque está completamente solo. Durante los siguientes años, Jung hace algo que nadie esperaba. En lugar de estudiar solo a sus pacientes, se sumerge en su propio inconsciente. Desciende deliberadamente al espacio oscuro entre la vigilia y el sueño. Dialoga con los miedos, los deseos y sobre todo las máscaras que todos llevamos. Y es que en cada sesión con sus pacientes descubre algo asombroso. Los mismos patrones que encontraba en su propio interior aparecen exactamente iguales en los demás. Las mismas defensas, los mismos miedos y sobre todo las mismas motivaciones ocultas. Entonces lo vio. El inconsciente humano tiene estructura, tiene lenguaje, y ese lenguaje se revela en 3 lugares muy específicos que décadas después los mejores vendedores del mundo descubrieron por instinto. Es que hoy tú lo vas a aprender de forma consciente. La primera pregunta, ¿qué temen perder? El miedo no es el enemigo de la venta, el miedo es el motor más poderoso que existe para que alguien tome acción. Jung lo documentó miles de veces, las personas no actúan para ganar algo, actúan para no perder lo que ya tienen o lo que realmente creen que merecen tener. El que teme perder tiempo, compra eficiencia. El que teme perder salud, compra seguridad. El que teme perder estatus, compra marcas premium. El que teme perder oportunidades, compra cursos y formaciones. Caso de ventas. El prospecto que necesitaba pensárselo. Una vendedora de seguros de vida tenía un prospecto perfecto. Era un hombre de 42 años, con familia, con ingresos estables. El producto era exactamente lo que necesitaba. Pero cada vez que llegaban al precio, él decía, déjame pensarlo. Semanas después, la vendedora cambió de estrategia y en lugar de hablarle de los beneficios del seguro, le hizo una pregunta diferente. Oye, si mañana no estuvieras, ¿qué pasaría con los estudios de tus hijos? El hombre realmente se quedó en silencio y luego dijo, eso es exactamente lo que me quita el sueño. Y firmó en esa misma tarde. Y es que esto no fue manipulación, fue comprensión profunda de su miedo real. El seguro dejó de ser un gasto y se convirtió en la protección de lo que más amaba. El miedo a perder a su familia desprotegida era más grande que el miedo a gastar dinero. ¿Qué está intentando proteger esta persona con su dinero? Observa las reacciones desproporcionadas. Cuando alguien reacciona con una intensidad que no coincide con la situación, su inconsciente está hablando. Si alguien se pone muy defensivo cuando mencionas el precio, no está reaccionando al precio, está protegiendo algo más profundo. Tal vez siente que gastar ese dinero es un riesgo que no puede permitirse. Tal vez tiene miedo de equivocarse y quedar en ridículo. Formula mentalmente esta pregunta. Si este cliente pudiera perder solo una cosa y eso lo destruiría, ¿qué sería? La respuesta te dirá exactamente cómo presentar tu producto. Porque las personas organizan toda su vida para no perder aquello que más temen perder. Si alguien teme perder seguridad financiera, no le vendas con promesas de ganancias. Véndele con garantías y cero riesgo. Si teme perder tiempo, háblale de velocidad y simplicidad. Jung enseñaba, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida. En ventas podemos decirlo así. Hasta que no entiendas el miedo de tu cliente, él mismo no sabrá por qué compra o por qué no compra. La segunda pregunta, ¿qué los hace enojar? Jung describió algo que cambió la psicología para siempre. La ira no es una reacción al presente, es una reacción a una herida del pasado que nunca sanó. Y es que en ventas esto se traduce de forma brutal. Cuando un cliente se pone a la defensiva, cuando objeta de forma irracional, cuando dice, ya me han engañado antes, no está reaccionando a ti, está reaccionando a alguien que lo lastimó antes que tú. La ira del cliente es el lenguaje de su sombra, y esa sombra tiene una historia. Caso de ventas. El cliente difícil. Un asesor financiero tenía un prospecto que cuestionaba absolutamente todo. Cada propuesta era atacada, cada argumento era rebatido. El asesor empezó a tomárselo personal, hasta que un día, en lugar de defenderse, le preguntó,
Oye, ¿has tenido una mala experiencia con algún asesor en el pasado? Y ahí el prospecto le soltó todo. Un asesor anterior lo había metido en una inversión que casi lo arruinó. Perdió dinero que había tardado 10 años en ahorrar. Desde entonces desconfiaba de cualquiera que le hablara de dinero. Una vez identificada esa herida, el asesor dejó de vender y empezó a sanar. Le mostró transparencia total. Le explicó cada riesgo sin ocultarlo. Le dio control en cada decisión. 3 meses después, ese cliente difícil era su mejor referido. Bien, ¿cómo aplicarlo? Cuando un cliente objeta con intensidad desproporcionada, no respondas a la objeción, responde a la herida. Si alguien explota cuando mencionas un contrato, probablemente fue traicionado con letra pequeña antes. Así que si alguien se cierra cuando escucha el precio, probablemente pagó demasiado por algo que no valió la pena. Si alguien desconfía de tus promesas, alguien le prometió algo y no lo cumplió. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué herida antigua está tocando esta situación en mi cliente? Y la respuesta siempre está en el pasado, no en el presente. Cuando entiendas que la resistencia de un cliente no es contra ti, sino contra una experiencia anterior, todo cambia. Tu defensa se convierte en compasión. Dejas de pelear contra sus objeciones y empiezas a sanar su desconfianza. Jung escribió, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. En ventas, todo lo que frustra de un cliente puede enseñarte más sobre él que cualquier técnica de cierre. Tercera pregunta, ¿cómo trata a quienes no pueden darle nada? Jung la llamaba la prueba del alma. En ventas esta pregunta tiene una aplicación doble. Te dice dos cosas al mismo tiempo, el verdadero carácter de tu cliente y el verdadero carácter de tu marca. Porque hay dos tipos de vendedores, los que son encantadores con el cliente grande y fríos con el pequeño, y los que tratan a cada persona con la misma dignidad, independientemente de lo que pueda comprarles. ¿Cuál crees que construye el negocio más duradero? Bien, pues te voy a poner un caso de ventas. Un cliente que obviamente no tenía presupuesto. Una agencia de diseño recibió una solicitud de una empresa pequeña. Era un presupuesto mínimo, proyecto sencillo. El equipo interno dijo, oye, no vale la pena. El dueño de la agencia insistió en atenderlos con la misma calidad que a sus grandes clientes. 6 meses después, ese cliente, pequeño, porque era pequeño, consigue un socio inversor. Triplicó su presupuesto y lo primero que hizo fue llamar a esa agencia. Ustedes son los únicos que nos trataron bien cuando no éramos nadie. Ahora queremos que sean nuestros socios estratégicos. Como tratas a quien no puede darte nada, hoy revela quién eres y el mercado siempre se acuerda. La otra cara, leer el carácter de tu cliente. Observa cómo tu cliente trata a otros cuando está contigo. ¿Es educado con el mesero cuando comen juntos? ¿Reconoce el trabajo del personal de apoyo? ¿O solo activa su encanto cuando habla con quien tiene poder? Un cliente que trata mal a quienes no le sirven probablemente te tratará mal a ti en cuanto el contrato esté firmado. Probablemente cambiará las condiciones, probablemente nunca estará satisfecho. Los mejores clientes a largo plazo son aquellos que ven la humanidad en todas las personas, no solo en quienes pueden darles algo. Esto Jung lo resumió así. El alma madura reconoce el alma en otros sin importar el rol social que desempeñen. Y conviértete tú mismo en ese tipo de vendedor. Bien, la trampa del 95%. El 95% de personas que descubren estas 3 preguntas cometen un error devastador. Y es que las usan para manipular en lugar de comprender. Jung fue absolutamente claro sobre esto. El propósito de leer el inconsciente de otros no es para controlarlos, no es para presionarlos, es para desarrollar empatía genuina. Porque cuando realmente entiendes por qué alguien compra, cuando ves el miedo detrás de su resistencia, el dolor detrás de su desconfianza o la herida detrás de su objeción, algo en ti cambia. Dejas de vender y empiezas a servir. Y esa es la diferencia entre un vendedor que persigue clientes y uno que los atrae. Las mejores ventas de la historia no fueron cierres, fueron conexiones, no fueron técnicas, fueron momentos en que alguien se sintió verdaderamente entendido. Así que te voy a enseñar cómo aplicarlo. Durante 21 días, primero observa sin juzgar. Cada vez que un cliente reaccione con intensidad, anota mentalmente qué situación lo provocó y qué emoción apareció. Segundo, identifica el patrón. ¿Qué situaciones específicas generan resistencia? ¿Cuáles generan apertura? ¿Cuándo se cierra y cuándo se abre? El tercero, aplica las 3 preguntas, basado en lo que observaste. ¿Qué teme perder? ¿Qué lo hace enojar o desconfiar? ¿Cómo trata a quienes no pueden beneficiarlo? El cuarto, crea espacio de seguridad. Si detectas que alguien teme perder dinero, dale garantías reales. Si detectas que carga con una herida de engaño pasado, muéstrale transparencia total. Si detectas que valora la dignidad en todas las personas, muéstrale que tú también la tienes. No estás manipulando, estás sanando. Porque cuando alguien se siente verdaderamente visto y entendido, sus defensas bajan. Su verdadero ser emerge. Y desde ahí, la decisión de comprar no es una venta, es una elección libre. El espejo doble. Hay una última pregunta que completa este método, la que la mayoría olvida hacer.
¿Qué revela sobre mí lo que veo en mis clientes? Porque cada cliente que te desespera está señalando algo dentro de ti. Cada objeción que te frustra está tocando alguna inseguridad propia. Y cada venta perdida tiene una lección sobre ti, no sobre el cliente. Jung dijo, quien mira afuera, sueña, y quien mira adentro, despierta. El vendedor que se conoce a sí mismo profundamente no necesita técnicas de cierre, porque entiende a las personas, y las personas compran de quienes las entienden. Así que antes de aplicar estas 3 preguntas a tus clientes, aplícatelas a ti mismo. ¿Qué temes perder en tu negocio? ¿Qué te hace enojar en una venta perdida? ¿Cómo tratas a quienes no son tu cliente ideal? Las respuestas te dirán más sobre por qué vendes o no vendes que cualquier técnica que hayas aprendido. Así que dicho esto, no esperes hasta mañana. Ve ahora mismo y hazte estas 3 preguntas sobre tu cliente más difícil. ¿Qué teme perder más que nada? ¿Qué herida antigua desconfía de personas como tú? ¿Cómo trata a quienes no pueden darle nada? Responde con honestidad y no con la respuesta que te hace quedar bien como vendedor, sino con la verdad. Y durante los próximos 21 días aplica estas mismas preguntas a cada persona con quien hables, no para cerrar más ventas, sino para entender más profundamente a las personas. Porque al final, la venta más grande que harás en tu vida no es convencer a alguien de comprar tu producto. Es convencerte a ti mismo de que vender, cuando se hace con genuina comprensión del ser humano, no es manipulación. Es el arte de servir. Nos vemos.